Bienvenidos estudiantes de Participación y Argumentación en Democracia de tercero medio. En este video hablaré sobre la estructura básica del discurso argumentativo y la situación de enunciación de la argumentación para que lo puedan repasar en su casa y recordar algunos contenidos que se abordaron en años anteriores. Primero vamos a hablar de la situación de enunciación del discurso argumentativo. La principal característica que tiene esta situación es que hay una diferencia de puntos de vista u opinión entre diferentes interlocutores. Podemos describir esta situación considerando propósito, función comunicativa, carácter dialógico y tema polémico. El propósito puede ser convencer o persuadir. Convencer, como ustedes saben, es tratar de hacer que el otro piense o haga lo que yo quiero a través de la razón utilizando datos o la misma realidad. Y persuadir va a ser apelando a los sentimientos y a las emociones de mi interlocutor para poder convencerlo de que haga lo que yo quiero o que piense como yo quiero. La función comunicativa del lenguaje va a ser la función apelativa, que es una función que según Jacobson está centrada en el receptor. ¿Por qué? Porque tiene como propósito llamar la atención de un receptor para obtener una respuesta o inducir a una reacción. Será de carácter dialógico porque supone un diálogo entre emisor y el receptor. Incluso cuando estamos leyendo un texto argumentativo podemos encontrar que existe carácter dialógico porque el emisor, quien está redactando el texto, está pensando constantemente en qué es lo que me podrían responder si esto estuviera conversado y va poniendo en su texto contraargumentos que él mismo puede refutar durante el mismo desarrollo. El tema en esta situación de enunciación va a ser un tema polémico, es decir, una temática que permita una postura razonada de al menos dos puntos de vista distintos. Ahora pasaremos a la estructura interna del texto argumentativo. Como estructura externa, ustedes ya saben que tiene introducción, desarrollo y conclusión. Y ahora vamos a ver estructura interna, que es tesis, base, garantía y respaldo. Hablaremos primero de la tesis. La tesis es lo más importante del texto argumentativo porque será la columna vertebral del texto argumentativo. Será quien oriente el texto de manera completa. Cuando redactamos un texto argumentativo no podemos perder de vista la tesis que nosotros planteamos y para eso tiene que ser una tesis bien realizada. En la tesis sería la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer a otro. Es una afirmación y tiene algunas características. De manera sintáctica, o sea, en la forma de organizar la oración, es una oración específica y completa que contiene sujeto, verbo y complemento. Corresponde, como yo les decía, al hilo conductor del texto argumentativo, debe ser discutible y debe tener la posibilidad de ser sustentada en argumentos. Por ejemplo, acá tenemos la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Está escrita como una afirmación contundente que deja una clara postura, incluye variables o conceptos clave, por ejemplo, ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos, próximos 20 años, que son conceptos que yo podría desarrollar durante mi texto argumentativo y que me podría ayudar a que fuera mucho más contundente mi punto de vista. Es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. Hay personas que podrían pensar que hay otras cosas para poder promover el desarrollo económico. Puede ser sustentada a través de argumentos. Por ejemplo, citar casos de países en los cuales la ingeniería genética haya contribuido al crecimiento económico. Debe ser discutible. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Decir ya que el 25%, ahí tenemos un concepto, 25%, presupuesto nacional, segundo concepto, contaminación, tercer concepto, que podría ser desarrollado durante un texto que tuviese esta tesis. Puede ser refutable completamente porque hay personas que podrían opinar que el 25% podría destinarse a otras cosas, ¿cierto? Acá tenemos algunos ejemplos de tesis no discutibles.
Por ejemplo, la contaminación es mala para el medio ambiente. Decir la contaminación es mala para el medio ambiente es algo que está comprobado y es imposible que alguien diga que la contaminación sea buena para el medio ambiente. Sería muy poco probable, por lo tanto no es discutible. A diferencia de esta, que dice 25% del presupuesto se debería destinar a limitar la contaminación, en la que se incluyen conceptos que sustentan un punto de vista. Acá dice, por ejemplo, considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Decir que algo implica una controversia ética es decir, este tema es debatible, pero eso no es tomar un punto de vista con respecto a la temática. Y además tiene aceptación general. Argumentaré sobre las redes sociales en la vida de las personas. Decir lo que yo haré durante el texto tampoco significa plantear la tesis. ¿Son las corridas de toro una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? La tesis no corresponde a una pregunta, sino que nosotros respondemos a una pregunta polémica a través de la tesis. Cuando nosotros queremos crear una tesis, nos proponemos una pregunta y luego la respondemos de manera contundente y eso nos puede servir como tesis para nuestro texto. Otro ejemplo de tesis incorrecta, las células diploides tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Aunque está escrita a manera de afirmación, no indica una posición frente a una problemática, incluye variables y conceptos claves, pero no se sugiere una problemática alrededor de estos conceptos clave. No es debatible. Como postula un hecho demostrado, no existe una posición en contra, y en caso de que no haya una postura debatible, tampoco podrían plantearse argumentos a favor o en contra de que las células diploides tienen 2 copias de cromosoma, tienen 2 copias de cada tipo de cromosoma. Aparte de la tesis, tenemos que considerar la base, la garantía y el respaldo. La base va a ser el argumento que nos servirá de sustento para la tesis. Es fácilmente aceptable y comprobable. La garantía es una idea general no controversial que fundamenta el vínculo que existe entre la tesis y la base, y el respaldo sirve como prueba para los argumentos dados, pueden ser datos estadísticos, citas de autoridades sobre el tema. Con eso ya habríamos revisado tesis base, garantía y respaldo. Acá tenemos un ejemplo de estructura interna, tesis. La ley antitabaco prohíbe fumar en espacios públicos cerrados. Considero que es una medida muy adecuada y más restrictiva para los fumadores. Aquí podríamos marcar algunos conceptos claves como ley de tabaco, prohibir fumar, espacios cerrados y que sea una medida adecuada y más restrictiva. La base, el tabaco es dañino para la salud, no solo afecta al fumador, sino también a los fumadores. La garantía, o sea, la relación entre la base y la tesis, la relación lógica, es que a menor consumo de tabaco, menos índices de cáncer al pulmón, garganta y bucal, y el respaldo, estudios médicos nacionales e internacionales que informan sobre los altos índices de cáncer y otras patologías asociadas a los fumadores. Si esta tesis dijera, por ejemplo, que el tabaco es malo para la salud, no me serviría, pero decir que la ley antitabaco prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y que considero que esas medidas muy adecuadas, sí, ya estoy tomando un punto de vista con respecto a una política de gobierno. Ahora hablaremos de los tipos de argumentación. La argumentación se puede tipificar a partir de la forma en que se plantean los argumentos en una situación comunicativa, puede ser de manera secuencial o puede ser de manera dialéctica. Es decir, la manera en cómo organizamos nuestros argumentos y cómo organizamos nuestra tesis, dónde lo ubicamos, con qué partimos. Eso va a depender entonces de los tipos de argumentación. La secuencial es la que consiste en primero exponer la tesis y luego poner los argumentos consecutivamente encadenados que van a fundamentar mi tesis que expuse o al principio o al final. De manera, por ejemplo, una argumentación secuencial deductiva. Pongo la tesis en la introducción, luego la base, la garantía y los respaldos que la van a sustentar. Y si es inductiva, primero pongo los respaldos, las garantías y las bases, y luego la tesis la pongo en la conclusión. Argumentación dialéctica es aquella forma de organización en donde los argumentos y los contraargumentos son presentados intercaladamente durante el desarrollo del proceso argumentativo. Se presenta tesis, contratesis, argumentos y contraargumentos. Este es como el tipo de texto que vimos de Daniel Matamala en clases, en donde él iba planteando los argumentos y los contraargumentos, argumentos y contraargumentos respondiendo a diferentes textos que habían aparecido sobre la marcha del 8M.
No sé si recuerdan, pero eso lo conversamos en clase. Ese sería de carácter dialéctico. Algunas recomendaciones para elaborar un texto argumentativo. ¿Cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? Eso sería lo primero que yo debo crear. ¿Cuál es la pregunta? Tiene que ser una pregunta compleja, tiene que ser una pregunta que dé para varios tipos de respuestas y que sea polémica. ¿Cuál es la posición frente a esta pregunta? Ahí yo planteo mi oración, lo trato de hacer lo más completo posible para que esa tesis, que es esa respuesta, tenga diferentes conceptos que yo pueda desarrollar durante el texto. ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar esta posición? ¿Y en qué orden debería presentar estos argumentos para luego escribir el texto? Esas serían entonces algunas recomendaciones para elaborar un texto argumentativo. Espero que este video les haya servido. Si tienen algunas dudas lo pueden preguntar durante las clases y que estén muy bien. Chao.